no tiene ningún motivo de debate. Eso está claramente demostrado. Ahora, lo que hay discusiones sí, ante esa claridad, la defensa dice que no debe haber una pérdida de investidura. ¿Y por qué lo dicen? Ellos dicen, no, miren, no debe haber pérdida de investidura porque no hay un interés directo. Como ella todavía no era sujeto procesal, entonces al no ser sujeto procesal, es imposible que tenga un interés directo de actuar, como lo exige la norma constitucional, el artículo 183 subsiguientes de la Constitución Política de Colombia. Entonces, para eso también hubo un testimonio del honorable senador Luis Fernando Velasco, donde él básicamente dice que hay una jurisprudencia del Congreso. No sé por qué lo dirá de esa manera, porque todos sabemos que el Congreso no hace jurisprudencia, pero él lo manifiesta en su declaración, y él dice que la jurisprudencia del Congreso es que los congresistas no se declaran impedidos, sino hasta cuando son sujetos procesales, y eso en la ley 600, Código de Procedimiento Penal aplicable a los congresistas, solamente ocurre cuando son citados a indagatoria. Entonces aquí también está demostrado, y esto por lealtad procesal es claro, que la senadora Claudia López nunca fue citada a indagatoria. Sin embargo, nosotros creemos que ello pues tiene un problema de fondo, y creemos que la jurisprudencia concordante y consecuente de la sala plena del Consejo de Estado, porque esto antes se decidía en salas plenas de por lo menos 22 años, no coincide con esa jurisprudencia que nos dice el senador. Para eso me permito citar la sentencia AC-3300 del 19 de marzo de 1996, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz, en donde efectivamente perdió la investidura Gustavo Espinosa Jaramillo. Y el ratio decidendis, qué pena, mi latín tan pobre, de esa sentencia es claro. Dice, no hay necesidad de que haya llamado a indagatoria, para nada. Lo que se necesita es el conocimiento que tiene la persona del posible beneficio que le va a dar la votación en el proyecto de ley correspondiente. Y aquí era eso claro, porque recordemos que el artículo 111 del proyecto de ley 014 del Senado lo que haría era eliminar los dos tipos penales por los cuales la senadora, otrora senadora, tenía denuncias por injuria y calumnia más de 20, como también está demostrado. Entonces, es absolutamente claro, y el señor perdió la investidura, que la sala plena no comparte la posición de la jurisprudencia del Congreso que describe el senador Luis Fernando Velasco, ni tampoco la posición que describió la defensa. Y también tenemos la sentencia de mayo 7 de 2002 con ponencia de Nicolás Pájaro Peñaranda, el honorable consejero, en donde se hace exactamente la misma distinción. Y recordemos que este señor pierde la investidura precisamente por la misma razón. Y dice así, me permito citar, procuré no hacerlo ni leer, pero necesito al menos un minuto y por eso les pido su paciencia. Dice así, la ponencia: la causal de pérdida de investidura que se estudia exige, según criterio de la sala, que el congresista sea conocedor de la situación particular suya que eventualmente pugne con el interés general. Se concluye que es suficiente el preciso conocimiento legal obtenido por el demandante de las diligencias de versión libre, sin necesidad de que se le haya vinculado a través de indagatoria, como lo pretende el representante Canosa, porque de ninguna norma legal se desprende que sea esta diligencia el único medio válido para tenerlo por enterado. Entonces, y en esta sentencia efectivamente pierde la investidura del señor Francisco Canosa. Y es claro, es un asunto exactamente igual, porque los delitos también eran injuria y calumnia, y él no había sido vinculado mediante indagatoria. Entonces vemos que hay una similitud, vemos que además esta sentencia fue corroborada en sentencia del 8 de marzo de 2016 de la sala plena, con ponencia de la doctora María Isabel García González, donde estuvo demandado Eduardo Alonso Griesiel Borrero, donde la sala conserva esa posición y la cita, aunque los hechos de esta última sentencia no son idénticos a los anteriores. Los más cercanos son los de Francisco Canosa. Entonces, lo que yo quiero hacerle ver a esta sala de decisión del Honorable Consejo de Estado, de lo contencioso administrativo, es que ustedes tienen una posición convergente y concordante de por lo menos 22 años, donde no hay necesidad de hacer una indagatoria o su equivalente, que sería el llamado de persona, o la declaratoria de persona ausente,
porque aquí lo que se castiga es efectivamente el conocimiento que se tenían de las investigaciones preliminares, y aquí este conocimiento está expresamente aceptado, no hay duda de él. Y por supuesto que esto tiene unas consecuencias que son benéficas. Recordemos lo que pasó con los delitos de contrabando. Si el contrabando deja de ser delito, pues ya las investigaciones de suyo se terminan. Y esto es así por el artículo 9 y 10 de la ley 599 sustancial penal, en donde se dice que los delitos tienen que ser típicos y legales. Tienen que respetar el principio de legalidad y tipicidad, y aquí es absolutamente claro que al ser derogados, pues se tendría este beneficio, estando nosotros inmersos entonces, en el caso concreto de la entonces senadora Claudia López, en la prohibición que establece el numeral primero del artículo 183. Y para nosotros eso es absolutamente claro. Además, es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional señaló que los imputados, y acuérdense que los imputados son los denunciados en el Código de Procedimiento, en la Ley 600, es decir, el Código de Procedimiento Penal anterior, pero aplicable a los congresistas, que ella ya tiene todos los derechos de sindicado. Básicamente lo que dice la sentencia es lo siguiente: cuando se analiza una norma del Código de Procedimiento Penal, dice: la vinculación mediante indagatoria con persona ausente, el imputado tendrá los mismos derechos de sujeto procesal a que se refiere el ejercicio del derecho de defensa y la protección de sus derechos constitucionales. Entonces, esta es una sentencia C033 de 2003 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, magistrado ponente Eduardo Montenegro Vinet. Entonces, es absolutamente claro que también en esto estamos demostrando que existe un interés, porque los sindicados tienen los mismos derechos, los imputados tienen los mismos derechos de los sindicados en materia penal. Entonces, ahí está el interés actual directo y el beneficio. Y tanto es así que en la misma contestación de la demanda se dice que ella puede retractarse, que ella puede conciliar, pues puede hacer todo ese tipo de actos que sin duda se nota el conocimiento que tiene. Y también dice en la respuesta que ella era consciente de lo que estaba votando y por qué lo estaba votando. O sea, su conocimiento era absolutamente claro. Entonces a nosotros no nos cabe duda de que se incurrió en la falta administrativa. Perdón, disciplinaria. Otro comentario: se cita mucho el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el tema de que los delitos del 220 y 221 del Código Penal no son consecuentes con el estándar internacional de libertad de prensa. Y uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con ello. Lo claro es que la Corte Constitucional declaró exequible ese par de artículos. Y esa es una declaratoria expresa, clara, que tiene que ser cumplida. Los delitos siguen vigentes. Esa es la sentencia C442 del 25 de mayo de 2011, magistrado ponente Humberto Sierra Porto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En la respuesta de la demanda se dice muchas veces que los artículos 220 y 221 no cumplen con un estándar internacional y que por consiguiente entonces nosotros nos preguntamos por qué se hace esa defensa y ese ataque tan fuerte del 220 y del 221. Nosotros no creemos que esta sea la discusión, porque aquí estamos en una discusión de tipo disciplinario, disciplina que además es impuesta por un órgano jurisdiccional, y en esto por esa razón consideramos no aplicable la sentencia del caso de Gustavo Petro, que es bueno, todos sabemos cuál es la sentencia de Gustavo Petro, ya la voy a decir, la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia 15 de noviembre de 2017. En esta se está criticando o recoge una posición de la Corte Interamericana muy clara, donde ella dice que no pueden haber retiro de derechos políticos por autoridades administrativas. En derecho colombiano es supremamente difícil saber si el Procurador General de la Nación es parte de la rama administrativa, pero digamos que el estándar internacional claro es que ese tipo de retiro de derechos políticos tiene que ser realizado por una autoridad jurisdiccional. Y por supuesto que ustedes lo son, porque el título 8 de la Constitución así lo establece, y toda la normatividad del 287 y subsiguientes de la
Constitución Política de Colombia. O sea, si hay alguien que represente la majestad de la justicia, son ustedes, el honorable sala de decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado. Entonces nosotros por eso no consideramos aplicable la sentencia de Gustavo Petro, porque evidentemente las sanciones que a él se le impusieron fueron impuestas por un órgano que podemos decir que no es jurisdiccional. Entonces, en el caso concreto nuestro, ustedes sí tienen una facultad jurisdiccional. Entonces, se discute mucho el estándar internacional del 220 y 221. A nosotros eso nos causó perplejidad, porque consideramos que aquí no es una discusión de tipo penal. O sea, si uno está en una discusión de tipo penal, uno dice, pues, es que el 220 y el 221 me están violando los derechos consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 8, literal H, y demás. Pero aquí lo que estamos viendo es que estamos discutiendo es una responsabilidad disciplinaria impuesta por una autoridad jurisdiccional, además en una figura de raigambre constitucional, figura que es una forma de control político claro, y es uno de los grandes logros de la Constitución Política de 1991. Entonces, con toda la argumentación que nos dicen, pues básicamente esta figura quedaría limitada a su mínima expresión, porque lo que dice la contestación es que básicamente ustedes solamente podrían sancionar por hechos de corrupción, y valga la pena reflexionar que aquí no estamos hablando de corrupción entendida como concusión, cohecho, ni más faltaba uno decir un tipo de eso no se ha dicho jamás. Aquí lo que se ha dicho es que se estaba derogando se votó un proyecto de ley, y ese proyecto de ley tenía una derogatoria de unas conductas punibles por las cuales la señora, otrora senadora, estaba siendo objeto de investigación preliminar, y que ella tenía conocimiento de esas investigaciones, algunas con conciliaciones fallidas, otras con conciliaciones por realizar, muchas, y eso también hay que aclararlo, muchas con auto inhibitorio de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se hacen muchas referencias a lo penal, se dice que hay una total seguridad de que los hechos dichos por la senadora son ciertos. Ellos manifiestan que muy seguramente van a triunfar en los procesos penales. Entonces, a nosotros nos llama la atención de que se haga todo ese tipo de reflexiones, porque ni más faltaba aquí no haber una discusión de tipo penal. Y por supuesto que la injuria y la calumnia no permiten retracto. Entonces, pero aquí no hay retracto. Aquí, digamos, lo único que se hubiera podido hacer es una declaratoria de impedimento. Declaratoria de impedimento que pudo haber sido no aceptada por la mayoría de los miembros de la Comisión Primera, en su real saber y entender, y si eso hubiera ocurrido, pues no estaríamos en esta discusión. Si ella se hubiera declarado impedida y los miembros de la sala hubieran dicho es que nosotros consideramos por la jurisprudencia que tiene el Congreso, pues no se la aceptamos. Entonces entendemos que fue claramente un tercero que definió quién podía actuar o no podía actuar, pero eso aquí no ocurrió. Aquí lo que ocurrió es que había plena conciencia de lo que iba a pasar, y la persona vota a favor del proyecto de ley. Entonces, a nosotros nos parece clara la responsabilidad, nos parece que además la contestación de la demanda se hace en los puntos de hecho, estamos de acuerdo, y por eso decía yo al principio que esto es una discusión de pleno derecho, y nos preguntamos si la sala va a mantener incólume su posición de 22 años, en donde se ha dicho que no es necesaria la indagatoria o la llamada de persona o la declaratoria de persona ausente, y nosotros pedimos que se mantenga esa posición, porque con esa posición jurisprudencial decantada, y de los cuales le ha costado la investidura por lo menos 2 parlamentarios cuyos nombres ya cité, destacándose el caso de Francisco Canosa, pues por supuesto la consecuencia aquí tiene que ser la misma, es decir, que se declare la pérdida de investidura de la otra senadora Claudia López Hernández. Digamos, solamente para cerrar, se habla mucho del tema de los 220 y 221 y de su estándar, pero digamos, uno en estas cosas puede decir mucho de la norma internacional, pero la Corte Constitucional que la analizó, que es la competente para determinar la constitucionalidad de todo menos los actos administrativos de contenido general que le corresponden a la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, ella en su sabiduría dijo que ella consideraba que se cumplía con la Constitución y que además era necesario, y vamos a leer por qué era necesario, mantenerla. Dice, se justificó la permanencia de estas figuras debido a la intensidad de la guerra verbal que en nuestro país se vive, que hace aconsejable mantener la pena privativa de la libertad,
Lo anterior especialmente por razones políticas, publicitarias y otras. Sería muy rentable injuriar y calumniar para posteriormente, por vía de la oración, extinguir la punición sin consecuencias de ningún tipo en el ámbito de la prevención general y especial. Entonces, ¿qué dice la Corte Constitucional? Que puede haber un estándar internacional que para los temas centrales de Colombia se considera necesaria mantener los tipos penales de injuria y calumnia, y así lo hace de manera expresa pues en la sentencia que hemos mencionado de C442 del 25 de mayo de 2011, con ponencia del honorable magistrado Humberto Sierra Porto. Entonces, toda esa discusión del estándar internacional pues está limitada por la declaratoria de constitucionalidad que ya hizo la honorable Corte Constitucional. Y además la Corte dice, miren, nosotros consideramos que esto no se debe derogar porque sea inexequible. Si no lo vamos a declarar inexequible, o sea, no la vamos a retirar del ordenamiento jurídico. Si lo quieren retirar del ordenamiento jurídico, pues que la retire el legislador. Y dice que eso tendrá que ser por el legislador. Y aquí, pues, digamos, el proyecto de ley 014-2017 tiene una muy buena fundamentación. Y nosotros lo que consideramos es que la senadora se debió haber declarado impedida y debió haber una decisión de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República, pero como no lo hubo, entendemos que están reunidos todos los elementos necesarios para la declaratoria de la pérdida de investidura. Por supuesto que el suscrito les agradece el uso de la palabra, les pide excusas por cualquier error que pueda haber cometido. De todos modos, nosotros, haciendo uso del último inciso del artículo 12 de la ley 1881, espero no estarme equivocando, 2018, que es la nueva normatividad aplicable a la pérdida de investidura, presentamos un documento resumen de todos nuestros argumentos, que ya pues se hizo con algo más de tiempo y de someramiento, y ustedes saben que una sentencia se parece a la otra, entonces uno a veces cita malas cosas, yo pediría excusas si alguna mala cita hice, y agradezco el uso de la palabra y por supuesto todo debe ser hecho con el máximo respeto. Con esto cerraría mi intervención diciendo que consideramos que todos los elementos necesarios para la declaratoria de pérdida de investidura se reúnen. Los hechos fueron aceptados expresamente, no hay debate sobre los hechos, sobre los argumentos de derecho, pues nosotros consideramos que las justificaciones que se están dando son contrarias a la posición jurisprudencial de 22 años de la honorable Sala Plena del Consejo de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Entonces, señores magistrados, señores de la contraparte, señor del Ministerio Público, doy las gracias por el uso de la palabra y me despido del uso de la misma. Gracias. Muchas gracias a la señora apoderada de la parte demandante, Pablo Coy Navarro. A continuación, damos el uso de la palabra exactamente por 20 minutos al señor Procurador Cuarto Delegado del Consejo de Estado, doctor Carlos José Olín Molina. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muy buenos días, señor magistrado ponente, señores magistrados que conforman la sala de sesión especial de este proceso de pérdida de investidura. Muy buenos días a los señores abogados de la parte demandante, de la parte demandada, la doctora Claudia López y a los demás miembros presentes en esta sala. En nombre del Ministerio Público me permito rendir concepto sobre la solicitud de pérdida de investidura en contra de la entonces senadora Claudia López, en la que el actor invoca de manera expresa como causal de pérdida de investidura la violación del régimen de conflicto de intereses establecido en el numeral primero del artículo 183 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral tercero del artículo 296 de la Ley Quinta de 1992. El demandante aduce que la ex senadora Claudia López incurrió en la violación del régimen de conflicto de interés porque participó en la deliberación y votó favorablemente la aprobación del proyecto de ley 14 de 2017 relativo al fortalecimiento de la política criminal y penitenciaria, específicamente la derogación de los artículos 220 y 221 de la ley 599 de 2000 atinentes a los delitos de injuria y calumnia, por los cuales actualmente ella es investigada por la Corte Suprema de Justicia, teniendo un interés personal al verse beneficiada con la destipificación de dichos tipos penales.
El análisis del Ministerio Público se concentrará en establecer si se cumplen los supuestos de hecho y derecho que, según la jurisprudencia sobre la materia, indicando son constitutivos del conflicto de intereses. En nuestro criterio, básicamente, 3 elementos. El primero es si se configuró en forma debida el elemento rector de dicha causal, cuál es el interés directo en la decisión, según lo establece el artículo 286 de la Ley Quinta de 1992. El segundo, si se actuó de manera dolosa o con culpa grave al no declararse impedida para debatir y votar el proyecto de ley. Y el tercero, si se aplica al caso concreto que nos ocupa el día de hoy, el artículo 185 de la Constitución Nacional, que estableció la inviolabilidad de los congresistas por sus opiniones y votaciones. Respecto al primer elemento, una vez analizada la certificación del Estado de los procesos penales que por injuria y calumnia cursan al momento de la solicitud de pérdida de investidura en contra de la actual senadora por parte de la Corte Suprema de Justicia, encuentra esta delegada que de los 20 procesos certificados, 11 fueron archivados por auto inhibitorio, 8 están en etapa de investigación previa y sobre uno no se dio certificación por parte de la Corte. Ahora bien, independientemente de que la senadora Claudia López esté siendo preliminarmente investigada actualmente en 8 procesos por la supuesta comisión del delito de injuria y calumnia, estima esta delegada que no genera ningún interés directo a la empresa senadora de que dichos delitos fueran derogados, teniendo presente que la finalidad de la investigación previa es determinar si ha tenido ocurrencia la conducta que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades, si está descrita la ley penal como punible, si se ha actuado al amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, si se cumple el requisito de procedibilidad para iniciar la acción penal y para recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible, como lo dispone el artículo 322 de la Ley 600. En esta fase procesal no existe ningún examen de las denuncias presentadas ni la judicatura les ha otorgado mérito alguno, el cual solo podría ser evaluado una vez finalice la misma y se profiera auto inhibitoria, si se halla sin mérito la denuncia, o auto de apertura de investigación, si se encuentra el mérito para investigar formalmente. Solo hasta ese momento se realiza una calificación jurídica provisional. Teniendo en cuenta que el interés directo, actual y personal que se le endilga genera conflictos en la ex senadora López Hernández, devienen de la posibilidad de una sanción penal por los delitos de injuria y calumnia, y que en tal medida su interés sea suprimir esos delitos de la legislación para asegurarse su impunidad, debe tenerse que en los procesos que aún tiene vigente la ex senadora por injuria y calumnia está en trámite el agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad. Esta situación implica que la sola decisión de la doctora Claudia López de conciliar en términos que sean acordados obviamente con sus denunciantes impondría al juzgador el deber de archivar el proceso. Luego, la sola existencia de esta posibilidad crea una tranquilidad judicial que impide que se estructure en debida forma un conflicto de intereses en la discusión sobre la supresión de estos tipos penales. Posibilidad que no solamente se restringe a la conciliación, pues en la ley se indica que la retractación también es una causal de extinción de la acción penal, artículo 82 del Código Penal. Y cuando se trata de los delitos de injuria y calumnia, expresamente que se consagró que no habrá lugar a la responsabilidad si el autor o partícipe se retractare voluntariamente antes de producirse sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o en que se señale el funcionario judicial o en el que señale el funcionario judicial en los demás casos, artículo 225 del Código Penal. De tal manera que, al entender de esta delegada, existe un elemento objetivo que resta la posibilidad de generar un conflicto de intereses en la medida en que no se ha conseguido ningún mérito a las denuncias presentadas,
y no podría entenderse que el reproche particular del denunciante limite el derecho y el deber del congresista de ejercer la representación que le ha sido conferida por sus electores. Esta interpretación es acorde con los lineamientos fijados por el Consejo de Estado al reconocer que la vocación natural del congresista es la de participar en los debates y en las decisiones propias del Congreso, sentencia del 23 de marzo de 2010. Por lo anteriormente expuesto, considera esta delegada que el primer elemento que analizamos aquí, determinante para la configuración del conflicto de interés, como es el interés directo del congresista en la decisión, en este caso la aprobación del proyecto de ley 14 de 2017, no se configura de manera alguna por cuanto las denuncias por injuria y calumnia de que ha sido objeto la ex senadora hasta el momento de la solicitud de pérdida de investidura no tienen la potencialidad de ser idóneas de afectarla. Primero, por la etapa procesal de indagación preliminar en que se encuentra. Segundo, por el requisito de posibilidad de conciliación que de darse extinguiría la acción penal. Y finalmente, porque en todo caso, y siempre antes de dictarse sentencia, el sindicato, en estos casos de este tipo de delitos penales, tiene la posibilidad de la retractación en debida forma, con lo cual se extingue la acción penal. Respecto al segundo elemento subjetivo, necesario en estos tipos de procesos de pérdida de investidura, demostrar la intención dolosa o la actuación con culpa grave, para determinar si al no declararse la senadora Claudia López impedida para conocer del susodicho proyecto de ley, actúe de manera dolosa o al menos gravemente culposa, merece especial consideración y valor probatorio el testimonio rendido por el senador Luis Fernando Velasco Chávez, el cual no fue desvirtuado ni tachado de falso y que ofrece claridad sobre la práctica y costumbre del Congreso de la República, no jurisprudencia, práctica y costumbre del Congreso de la República en materia de impedimentos. Según la ley y sus propias palabras, la costumbre del Congreso, cuando se manifiesta impedimentos por estar el congresista en curso en investigaciones penales, es negarlos cuando son simples indagaciones preliminares. Y solo si hay una vinculación formal a la investigación penal, se considera procedente. Sobre ello es importante lo manifestado por el senador al responder la pregunta formulada por este delegado en el minuto 27:34 de la diligencia, sobre cuál sería su decisión en caso de que alguien manifestara estar impedido por tener en curso una investigación penal por injuria o calumnia. A lo cual respondió, abro comillas, las comisiones que resuelven los impedimentos son comisiones accidentales con experticia jurídica nombrados por el presidente de la Asamblea Legislativa, llámese comisión o Cámara o Senado. Si yo estuviese en la comisión primera del Senado y el presidente me nombrase en una de esas comisiones para definir un impedimento, lo primero que yo haría es preguntar si esa persona ha sido vinculada formalmente a través de una indagatoria, sí o no. Si me dice que sí, yo particularmente aceptaría ese impedimento. Si me dice que no, no lo aceptaría porque podríamos llegar al exabrupto, dice el senador, de que alguien que tuviera interés de que no se debate algo en la célula legislativa, Cámara o Senado, presente una demanda a toda la gente o un anónimo incluso, porque con un anónimo incluso se abre investigación y con la mera apertura de la investigación paralizaría el Congreso. Entonces, si consideramos, para salvaguardar en el ejercicio y función congresional, que sí haya algún grado de vinculación formal en el proceso penal, ese sería mi concepto, cierro comillas, de lo expresado por el senador llamado como testigo en este proceso. Sobre el particular resulta igualmente ilustrativo de esta práctica la consideración hecha en el informe de la subcomisión respecto a los impedimentos que se presentaron en desarrollo del proyecto de ley número 008 de 2017, Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, el día 31 de octubre de 2017, que dijo, abro comillas, por eso es criterio unánime y pacífico al interior del Congreso de la República que los procesos penales que se encuentran en una etapa de indagación preliminar
situación que se presenta en los casos referenciados, no pueden ser considerados como un hecho que genere una situación actual y particular, en tanto estos son absolutamente eventuales, condicionados al avance de las investigaciones que permitan iniciar las etapas posteriores de un proceso penal. Se concluye entonces que, atendiendo ese criterio unánime y pacífico al interior del Congreso de la República, la senadora Claudia López actuó de buena fe prevalida en el principio de confianza legítima, pues dado el accionar propio y costumbre establecida en el Congreso, advertida estaba de que de manifestar un impedimento de esa naturaleza, el mismo sería negado, lo cual no tendría ninguna finalidad práctica. Por ello, el actuar confiado en la práctica reiterativa del Congreso es elemento que reafirma la presunción de buena fe con que actuó la senadora, lo cual elimina el elemento subjetivo necesario para la configuración de la pérdida de investidura. Respecto del tercer elemento, el ámbito de aplicación del artículo 185 de la Constitución Nacional sobre la inviolabilidad de los congresistas por sus opiniones y votos, resulta de gran relevancia las consideraciones de tiempo atrás hechas por la Corte Constitucional mediante sentencia de unificación SU 047 de 1999, en la cual dijo, entre otras consideraciones, abro comillas, el sentido de la institución, inviolabilidad o irresponsabilidad de los congresistas en todos los casos es básicamente el mismo. Un congresista no puede ser investigado, ni detenido, ni juzgado, ni condenado por los votos u opiniones que haya formulado en el ejercicio de sus funciones. Agrega la Corte, la totalidad de los ordenamientos de las democracias constitucionales prevén con un alcance similar a esta figura, y es razonable que sea así, ya que la inviolabilidad de los parlamentarios y de los congresistas juega un papel esencial en la dinámica de los estados democráticos de derecho. En efecto, el fin de la irresponsabilidad de los congresistas es que los representantes del pueblo puedan emitir de la manera más libre sus votos y opiniones, sin temor a que estos puedan ocasionar persecuciones judiciales o de otra índole, con lo cual se garantiza una plena libertad e independencia en la formación de la voluntad colectiva del Parlamento o Congreso. Así, solo por medio de la figura de la inviolabilidad es posible que se cumpla el mandato constitucional, según el cual los senadores y representantes deben actuar consultando la justicia y el bien común y no movidos por el temor a eventuales represalias judiciales. Precisamente lo que pretende este mecanismo, dice la Corte, es que ni los jueces ni otras ramas del poder puedan perseguir ciertos discursos de afirmaciones que, si hubieran sido pronunciados por un particular o por otro servidor público, podrían configurar delitos de injuria, calumnia, apología del delito o similares. Esa es precisamente la función de la figura, ya que, como dice Piso Russo, la irresponsabilidad por las opiniones y votos expresados se sustancia en una eximiente cuya virtud la acción realizada, aunque se corresponda con un supuesto delictivo, por ejemplo, difamación o injuria, no resulta punible o no es para algunos constitutiva de delito. De las citadas jurisprudencias antes referidas, la Corte Constitucional se encuentra entre las tendencias jurisprudenciales de la inviolabilidad absoluta de los congresistas en el ejercicio de sus funciones. En tal sentido, la difusión que hacen los medios de comunicación, las transmisiones en directo o en diferido de las sesiones y audiencias parlamentarias, así como toda la información que circula en las redes sociales, hace que la inviolabilidad se extienda a las opiniones que expresan los integrantes del Congreso en dichos sistemas de información y difusión. Es claro para esta delegada del Ministerio Público que el material probatorio aportado por la Corte Suprema de Justicia sobre los procesos que han cursado o cursan en contra de la senadora Claudia López por los delitos de injuria y calumnia, que esos tienen su génesis en manifestaciones o reproches que la congresista ha formulado en contra de personajes públicos en el marco de su actividad como parlamentaria y por situaciones o hechos que son de interés público y en consecuencia considera que las denuncias en su contra no tienen la capacidad de generar en su foro interno un conflicto de intereses. En consecuencia, siendo claro que la expresión de los congresistas
las expresiones de los congresistas es inviolable, la senadora Claudia López Hernández contaba también por esta razón con la certeza de no existir ningún conflicto de intereses, lo cual reafirma nuestra tesis anteriormente expuesta en el sentido de que la actuación de la hoy ex senadora fue prevalida de la buena fe y del principio de confianza legítima. Del material probatorio llegado al expediente, del análisis jurisprudencial y fáctico, se concluye que la senadora Claudia Nayib López Hernández no incurrió en violación al régimen del conflicto de intereses invocado por el demandante y previsto en el numeral primero del artículo 183 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 286 a 295 de la Ley Quinta de 1992. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se cumplieron en el caso concreto los elementos exigidos para su estructuración, por lo que el Ministerio Público solicita a la Honorable Sala de Decisión negar la solicitud de pérdida de investidura de la entonces senadora Claudia Nayib López Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos José Holguín Molina, procurador cuarto delegado ante el Honorable Consejo de Estado. A continuación, vamos a darle el uso de la palabra a la parte demandada. Está presente la doctora Claudia Nayib López Hernández, igualmente su apoderado principal, doctor Carlos Rodríguez Mejía, y su apoderado suplente. En primer lugar, la senadora va a hacer uso de la palabra. ¿Se va a pronunciar ante el Consejo de Estado? Entonces, tendría que hacer uso de algunos minutos de los 20 minutos que les estamos concediendo. En segundo lugar, de los apoderados, ¿cuál va a actuar? Apoderado principal tenemos Carlos Rodríguez Mejía. Señor, buenas tardes. Buenos días. El apoderado principal, Carlos Rodríguez Mejía. Entonces, le pregunto, ¿la senadora va a hacer uso de la palabra inicialmente o al terminar la intervención de su apoderado? Solo por claridad, su señoría, ¿entre los dos tendríamos 20 minutos? Muy bien, entonces, doctor Carlos Rodríguez Mejía tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes a la sala de decisión, al señor consejero ponente, a la parte demandante, al delegado del Ministerio Público, a la Secretaría y a los asistentes. Realmente compartimos de manera íntegra la presentación que ha hecho el procurador del Ministerio Público en relación con este tema, porque son los argumentos que hemos expuesto en la contestación de la demanda y que hacen parte de los argumentos que quisiéramos que tuviera en cuenta la sala. Quisiéramos, sin embargo, agregar algunas cosas. La práctica del Congreso, que no jurisprudencia, la costumbre y práctica del Congreso de no conceder impedimentos cuando no existía un proceso penal formal, también existe dentro del Consejo de Estado. En varias decisiones de este Consejo, cuyos datos, para no gastar demasiado tiempo, están en el escrito que vamos a entregar como resumen, se señala, por ejemplo, para que la causal se configure respecto de un consejero que ha sido denunciado ante la Comisión de Acusaciones, para que la causal se configure se requiere de algunos elementos como son que la denuncia se formule antes de iniciarse el proceso, o dos, que sea con posterioridad pero por hechos ajenos al mismo, y tres, y subrayo, que en todo caso el denunciado haya sido formalmente vinculado a la investigación penal. Eso lo ha dicho el Consejo de Estado en reiteradas decisiones. Esta es una decisión del año 2010, lo repitió en el año 2014,
y en otras decisiones lo ha dicho el Consejo de Estado. De manera que no solamente es una práctica del Congreso, sino que es también una jurisprudencia aceptada del Consejo de Estado, porque también se podría muy fácilmente sabotear la actividad jurisdiccional del Consejo de Estado presentando denuncias contra los consejeros mientras no se haya formalizado, no tiene ningún efecto respecto a la capacidad para pronunciarse sobre los asuntos sometidos a su consideración. En segundo lugar, estamos de acuerdo con el Ministerio Público respecto a la relación con la inviolabilidad parlamentaria. Quisiéramos agregar que la inviolabilidad parlamentaria no solamente es una disposición constitucional, sino que hace parte de un acervo del Estado social y democrático de derecho. Desde los comienzos de los estados constitucionales en Estados Unidos y aún antes en Europa, pero en Estados Unidos se adoptó la posibilidad, el derecho de los congresistas, de los parlamentarios a expresar libremente sus opiniones, porque ese es precisamente el objetivo de la función parlamentaria. La sentencia de unificación que leyó extensamente el agente del Ministerio Público se refiere precisamente a eso, a que puedan expresar sin temor sus opiniones. En tercer lugar, nosotros no hemos de ninguna manera cuestionado la competencia de esta sala ni del Consejo de Estado para decidir. La sentencia que hemos citado del caso de Gustavo Petro se refiere a autoridades administrativas y claramente el Consejo de Estado es una autoridad jurisdiccional y el artículo 98 de la Constitución le da facultades, lo mismo que el artículo 296 de la Ley Quinta y el artículo 183 de pronunciarse sobre los derechos de la ciudadanía. De manera que no hay ninguna... ¿Por qué citamos esa sentencia? Porque la Sala Plena del Consejo de Estado se declaró juez de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aplica de manera preferente, aplica de manera consistente la jurisprudencia y las normas de la Convención Americana cuando está examinando los hechos. Y en ese sentido, lo que hemos señalado nosotros es que el sistema interamericano ha establecido dos ámbitos de protección de la privacidad. Para las personas normales que hacen su vida cotidiana de manera más o menos anónima en sus círculos, y para aquellas personas que desempeñan funciones públicas o que se desempeñan en asuntos de interés público. Frente a esas personas, el ámbito de protección de su privacidad se disminuye, porque precisamente es esencial a la democracia, es esencial al Estado de Derecho que se debatan esos asuntos y que se debatan en público. Todas las personas a las que se ha referido la senadora Claudia López y por las que ha sido denunciado son personas que desempeñan funciones públicas o que se mueven en el ámbito de lo público, se han movido y que deben responder porque han escogido ese camino, han escogido esa posibilidad de ser personas de notoriedad pública que participan en la vida pública y en el debate democrático. Eso es esencial a la democracia y eso se configura por la inviolabilidad parlamentaria. Precisamente por eso hay inviolabilidad parlamentaria, para que los parlamentarios puedan participar en esos debates. Como ha dicho el agente del Ministerio Público, eso se extiende, no se circunscribe al ámbito del Congreso, del recinto del Congreso, sino que se extiende a los medios de comunicación y las redes. Eso está reconocido, agrego yo, en los autos inhibitorios que ha producido la Corte Suprema, la Sala Penal, en relación con la senadora Claudia López, de que los debates se extienden al ámbito de los medios de comunicación. En relación con el tema penal, lo que ha recomendado el sistema interamericano no es que se deroguen los delitos de injuria y calumnia, sino que la acción penal frente a la injuria y calumnia sea la última ratio, sea realmente la última herramienta que tenga el Estado de Derecho para proteger el derecho a la honra y al buen nombre.
En principio, sería desproporcionado que una persona, por dar sus opiniones, y mucho menos un congresista, fuera despojado de su investidura y sancionado prácticamente de por vida para participar en la vida política nacional, porque esa es la consecuencia. No solamente sería desproporcionado, sino que sería realmente exagerado. Por eso lo que ha señalado la Corte Interamericana en varias sentencias que también incluimos en el escrito que vamos a dejar, han señalado esto. Déjenme solamente señalar dos muy importantes. En el caso de Vélez Restrepo contra Colombia, hablando del ámbito de lo público, en el año 2012, la Corte Interamericana en el párrafo 141 señaló: la Corte ha enfatizado que la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, es una piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática. Sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y sufren quebrantos el pluralismo y la tolerancia. Los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que se arraiguen sistemas autoritarios. Eso lo ha dicho varias veces la Corte, ahí hay varias citas. Finalmente, para darle espacio y tiempo a la senadora Claudia López Hernández, quisiera señalar que en materia de despenalizar la injuria, como ya lo he dicho, la Corte Interamericana también ha señalado el tema penal. En el caso Timmel contra Argentina, un profesor que publicó un libro en donde criticaba la detención de un juez bajo la dictadura respecto de una masacre, la Corte dijo: la Corte ha señalado, párrafo 76, que el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. La tipificación amplia de delitos de calumnia e injuria puede resultar contraria al principio de intervención mínima y de última ratio del derecho penal. En una sociedad democrática, y subrayo, el poder punitivo solo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves, que los dañan o pongan en peligro. Lo contrario, advierte la Corte, conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Hay otras decisiones y otros aspectos que han sido señalados por la Corte. En resumen, la conducta de la senadora Claudia López ha sido una conducta intachable. Ha ejercido de manera adecuada, respetuosa y siguiendo los preceptos legales y constitucionales su función de senadora. Ha votado, ha discutido los proyectos, ha expuesto sus opiniones, ha votado y ha ejercido las demás funciones que señala la ley quinta del Congreso. Y adicionalmente, cuando votó y cuando consideró favorablemente el proyecto de ley, que no fue convertido en ley, lo que hizo fue poner en práctica, presenta una convicción que ella ha tenido de larga data, de que las decisiones, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión, que protegen el debate democrático, que protegen la actividad parlamentaria, que protegen el interés público de debatir en una democracia, sean puestos en práctica. Y consideró que ese proyecto de ley hacía parte de ese acervo, de esa posibilidad, y por eso lo apoyamos. Por todo lo expuesto, señores consejeros, reiteramos nuestra petición de que no sea despojada su investidura y que se dicte una sentencia con todos los pronunciamientos favorables en favor de la doctora Claudia López Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Rodríguez Mejía. Damos el uso de la palabra a la honorable senadora Claudia Nayibe López Hernández, por el tiempo que falta para completar los 20 minutos. Muchas gracias, honorables magistrados. Me
Represento este recinto, como siempre, con el mismo respeto y admiración de siempre, en mi calidad de ciudadana y ex senadora de la República. Ya no ostento esa calidad, pero la demanda que se ha presentado ante esta corporación es relativa a hechos en el ejercicio de mi función como senadora de la República. Quisiera aprovechar estos minutos para decirle a la Corte algunos temas que considero importantes para la decisión. En primer lugar, reiterar, como lo manifestamos lo han manifestado mis abogados en el escrito de defensa y en la intervención precedente, que nosotros coincidimos con la manifestación que ha hecho aquí, la sustentación que ha hecho aquí el señor procurador. Aquí no hay ni una sola prueba, ni del proceso subjetivo, ni del proceso objetivo que demuestre que yo incurrí en conflicto de interés. Ni una sola en el expediente. Decía el abogado en la parte que me demanda que está aprobado que soy senadora, que fui parte de la Comisión Primera, que voté ese proyecto, que ese proyecto derogaba el artículo de injuria y calumnia en el Código Penal y que tengo 20 denuncias por injuria y calumnia. Todo eso es cierto, pero el demandante no probó lo único que tenía que probar, porque aquí no estamos discutiendo si yo era senadora, ni si yo pertenecía a la Comisión Primera, ni si cumplí con mis funciones de votar los proyectos de ley. Lo que tenía que probar el demandante, y no tiene una sola prueba en el expediente, es que en efecto yo configuré el elemento subjetivo y objetivo de la pérdida de investidura por conflicto de interés. No hay una sola prueba al respecto. Segundo, quiero decirle a esta honorable corporación que yo conozco este tema de la libertad de expresión, de los alcances, de los límites, de la jurisprudencia y de los alcances del tema de injuria y calumnia en detalle. No es un tema cualquiera, no es como si hubiera votado sobre una norma del Código de Transporte o sobre una norma ambiental. Lo conozco, honorables magistrados, porque desde hace más de 15 años ejerzo la actividad de debate público. He sido periodista, he sido columnista y he estado en procesos penales donde personas de relevancia pública, funcionarios y exfuncionarios, han tratado de acallarme y censurarme en mis opiniones. Y he tenido que defenderme en diferentes estrados judiciales por esos hechos. Un expresidente de la República, Ernesto Samper, a quien vencí en juicio por una demanda temeraria que pretendía censurarme hace más de 10 años. Luego, desde hace 10 años conozco en detalle la jurisprudencia colombiana, la jurisprudencia internacional, la de la Comisión Interamericana y la de la Corte Interamericana sobre este tema. No era un tema cualquiera, era un tema que conocía perfectamente. Y sé, como lo hemos dicho y reiterado, que no aplican esas normas, que no se puede hacer persecución penal ni atemorizar a alguien judicialmente por expresar sus opiniones y mucho menos porque esas opiniones ejercen una forma de control y crítica política a funcionarios, exfuncionarios o personas de relevancia pública en temas de interés público. No me aplicaban como no me aplicaron como ciudadana, mucho menos me aplicaban como senadora. Las normas que ustedes protegen, no solamente como máxima autoridad contenciosa administrativa, sino como juez de convencionalidad, establecen claramente que no se puede usar la persecución penal para inhibir el debate y el control político sobre personas de relevancia pública en temas de relevancia pública. Eso yo lo sé perfectamente desde hace más de 10 años. Luego, eliminar o no eliminar el delito de injuria y calumnia no me era aplicable como ciudadana, esa norma no me era aplicable, muchísimo menos como senadora, donde además tengo, como lo ha recordado y reconocido mi defensa y el procurador, la protección de la inviolabilidad parlamentaria, justamente para que no se me pueda perseguir ni por mis votos ni por mis opiniones. Opiniones que pueden ser expresadas dentro y fuera del recinto, en debates dentro del recinto o en medios de comunicación y tienen exactamente el mismo nivel de protección. Luego, en ningún caso esas normas iban a ser aplicables. Eso además, es el tercer elemento que quisiera destacar, honorables magistrados, yo lo sabía por la práctica del Congreso. Para cuando yo voté ese proyecto de ley en el 2017, yo llevo más de 3 años como senadora y llevo 3 años ejerciendo, escuchando, viendo y ejerciendo
la práctica parlamentaria de que se niegan los impedimentos que se presentan por investigaciones en las que simplemente hay previas y no han sido vinculados mediante indagatoria los senadores o representantes de la Cámara. Eso es lo que yo llevo 3 años viendo como práctica y ejerciendo como práctica. ¿Por qué iba a cambiar de opinión en un proceso en el que yo además sé perfectamente que no hay ningún proceso, ninguna autoridad jurisdiccional ha calificado que yo haya incurrido en el delito de injuria y calumnia? Ninguna, eso no existe. Y justamente porque no existe no lo puedo probar el demandante. Porque no existe y no se puede probar lo que no existe. Cuarto, lo que habría sido desleal, como en efecto hay, y están en todo su derecho. Ciudadanos presentaron demandas contra mí diciendo supuestamente que yo incurrí en el delito de injuria y calumnia. Eso es lo que ellos dicen, pero ninguna autoridad que sea mi juez competente así lo ha determinado. Yo he atendido, por supuesto, esos requerimientos ante la justicia, en la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y en la Honorable Corte Suprema de Justicia ha dicho reiteradamente, desde el 2015 hasta hoy, que esas normas no me aplican, que yo tengo derecho como ciudadana y como senadora a expresar mis opiniones libremente, incluso si a las partes que son funcionarios públicos o personajes públicos les parecen ofensivas, injuriosas o calumniosas, porque su supuesto derecho a la honra no prima sobre el debate público y mucho menos sobre el control político de una senadora. Y como lo ha manifestado el señor Procurador, en por lo menos 11 ocasiones la Honorable Corte Suprema de Justicia me ha dado la razón y me ha dicho que no es aplicable. Luego yo sé que eso no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Lo que hubiera sido desleal, apreciados magistrados, es que yo dijera una cosa en la Corte Suprema y otra distinta en el Senado. Que la Corte Suprema dijera que esas normas no me son aplicables, ni como ciudadana ni como senadora, y en el Senado hubiera presentado un impedimento porque sí me son aplicables. Eso hubiera sido desleal, antiético. Por supuesto, yo tengo una sola línea de conducta, porque así me lo provee la ética y además me lo garantiza la ley. Y por último, este debate no es un debate jurídico, es un debate político, es de un contradictor político. Quien me demanda fue candidato a la Cámara por el Centro Democrático, fórmula de Alfredo Ramos Maya. Me ha demandado Alfredo Ramos Maya a través de diferentes personas en toda suerte de instancias. De manera que este no es un debate que tenga fundamento jurídico, por eso no se ha podido probar. Esta es una demanda temeraria, infundada, de un contradictor político. Su término, su tiempo se ha terminado. El minuto de movimiento, quedan 17 segundos. Me quedan 20 segundos, muchas gracias. Simplemente para decir, hace pocos meses estuve aquí sentada porque ese mismo contradictor político me demandó por supuestamente no cumplir mis funciones. Ahora estoy aquí defendiéndome por cumplirlas, por votar y ejercer mi función de control político y de formación de las leyes de Colombia. Pero aquí seguiré viniendo con todo el respeto a defender mis derechos y la inviolabilidad parlamentaria. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias a la senadora Carolina López Hernández por su intervención. De esta manera se da por concluir las intervenciones en esta audiencia. Se le ruega a los presentes, a la parte demandante, al Ministerio Público y a la defensa, si tienen sus alegatos por escrito, los hagan llegar de manera inmediata a la Secretaría, por favor, para radicarlos. Le solicito al señor secretario de la Corporación se sirva leer el acta de la audiencia. Sí, señor ponente. República de Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión de Pérdida Investigativa número 16, Audiencia Pública número 8. En Bogotá, Distrito Capital, a los 22 días del mes de agosto de 2018, siendo las 9:05 de la mañana, se reunieron los integrantes de la Sala Especial de Decisión de Pérdida Investigativa número 16, bajo la dirección de su presidente, doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, con la asistencia de los demás miembros que la integran, doctores Carlos Enrique Moreno Rubio, César Palomino Cortés, Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Hernando Sánchez Sánchez. El señor presidente, doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, declara abierta la audiencia pública por el expediente número 11-001-03-15-000-2018-00320-00
actor Hernán Darío Cadavid Márquez, solicitud de pérdida de investidura de la senadora Claudia Nayib López Hernández. A continuación, solicita al secretario general informar sobre la asistencia de las partes. El señor secretario informa que se encuentran presentes en el recinto de la sala el solicitante Hernán Darío Cadavid Márquez, el señor procurador cuarto delegado ante el Consejo de Estado, doctor Carlos José Holguín Molina, la senadora Claudia Nayib López Hernández, su apoderado principal, doctor Carlos Rodríguez Mejía, y su apoderado suplente, doctor Víctor Javier Velázquez Gil. Además, le informa que a folio 328 del expediente, el actor le confirió poder especial amplio y suficiente a los abogados Juan Guillermo González Rodríguez y Juan Pablo Coy Navarro para que los representen en las actuaciones procesales que se adelantan dentro del proceso de la referencia, poder que cuenta con su respectiva presentación personal. El señor ponente reconoce personería para actuar dentro del presente proceso a los doctores Juan Guillermo González Rodríguez y Juan Pablo Coy Navarro en los precisos términos del poder conferido y ha llegado al proceso. A continuación, informa a las partes que disponen de un término de 20 minutos cada uno para su intervención, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, y les recuerda que al concluir pueden entregar un resumen escrito al mismo. Aclara que los 20 minutos pueden ser distribuidos entre las partes intervenientes como a bien lo tengan. El señor ponente precisa que puede intervenir uno de los apoderados de la parte actora. El doctor Juan Pablo Coy Navarro responde que él intervendrá en la presente audiencia y procede a continuación a identificarse como apoderado del solicitante. Afirma que la demandada participó en la deliberación y votación de un proyecto de ley concerniente a disposiciones del Código Penal que tipifican los delitos de injuria y calumnia sin declararse impedida. No obstante, conocer claramente que en su contra cursaban varias investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de esos delitos. Considera entonces, con base en las pruebas que obran en este proceso y en la jurisprudencia nacional e internacional, que la senadora incurrió en la causal prevista en el numeral primero del artículo 183 de la Constitución Política, esto es, en el régimen de conflicto de intereses, por lo que solicita declarar la pérdida de su investidura. Allega resumen escrito de su intervención en 20 folios útiles. El señor procurador cuarto delegado ante el Consejo de Estado, doctor Carlos José Holguín Molina, se refiere al problema jurídico planteado en la demanda, a los elementos que configuran la causal de pérdida de investidura, a los supuestos fácticos probados en el expediente en relación con la conducta asumida por la senadora en la discusión del proyecto de ley a que se hace mención, así como al trámite y resolución de los impedimentos y a las investigaciones adelantadas en la Corte Suprema de Justicia por la comisión de supuestos delitos en contra de la demandada. Y concluye que la congresista no incurrió en violación del régimen de conflicto de intereses previsto en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política, puesto que en su particular caso no se reúnen los elementos exigidos por la jurisprudencia para su estructuración. Allega resumen escrito de su intervención en 35 folios útiles. El señor ponente le pregunta a la demandada quiénes intervendrán en esta audiencia y le recuerda que los 20 minutos pueden ser distribuidos como bien lo tengan. La demandada responde que intervendrá primero el apoderado principal y luego la senadora. El apoderado de la congresista demandada, doctor Carlos Rodríguez Mejía, se refiere a los supuestos en que se sustenta la demanda, a las afirmaciones que se hacen en la misma, a la jurisprudencia del Consejo de Estado y al control de convencionalidad, al tema relacionado con la inviolabilidad parlamentaria y al escenario en que se ha manifestado la senadora y a las personas a las que se ha dirigido, para concluir que su representada ha actuado correctamente y cumplido con sus deberes como congresista de la República, pues al votar ese proyecto de ley actuó con convicción y en conformidad con la jurisprudencia nacional e internacional. La senadora Claudia Nayib López Hernández se refiere a su trayectoria como congresista de la República e indica que las pruebas que obran el proceso no demuestran que hubiese incurrido en la causal alegada en la demanda, pues no está demostrado los elementos subjetivos y objetivos que la configuran. Señala que las expresiones manifestadas en los debates son propios del órgano al cual perteneció. Por último, afirma que este no es un debate jurídico, sino meramente político. Allega el resumen escrito de su intervención. Las anteriores intervenciones fueron grabadas en su integridad y el CD-ROOM hace parte de la presente acta, la cual será incorporada al expediente de la referencia. Señor ponente, está leída el acta. Muchas gracias, señor secretario. Se pone a consideración el acta de la audiencia. ¿Hay alguna observación por los presentes? Se aprueba el acta de la audiencia del día de hoy. Se le solicita respetuosamente a todos los presentes proceder a su firma
para que quede incorporada dentro del expediente, como lo dijo el señor secretario, con el CD que tiene grabada la audiencia del día de hoy. Muchas gracias.